Aquí estamos comenzando este nuevo bloque, el segundo de nuestro programa, como siempre, aquí al lado nuestro, Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. En la noche de hoy, como ya es habitual, por Radio Río Cuarto han estado los muchachos Carlos y Juan Carlos Bono hablando de algún vehículo en especial, en este caso de dos vehículos. Has elegido un auto sueco, un Volvo, y un auto alemán, un Horch. Un Horch. He elegido dos autos porque siempre que se graba en 1.43, escalas del tamaño 1.43, no da posibilidad de extender mucho la grabación, porque son escalas que, si bien su calidad estética nos representa muy bien lo que fue el coche, pero ante la ausencia de mostrar el motor, abrir las puertas, mostrar su interior, nos va quitando las posibilidades de extender un poco la grabación para que a nuestros seguidores mostrarle todo lo que fue el vehículo. En este caso, la escala 1.43 es representativa nada más de lo que fue el coche en su esencia pura, la carrocería, la forma, claro, pero los detalles técnicos quedan obviados. Para que los televidentes tengan idea de cómo ha sido ese auto, que yo siempre hago la misma comparación cuando veo vehículos europeos de este año, de esa década del 20, en este caso el año 1927, la diferencia con los Forte. Realmente estos Volvo parecen autos mucho más modernos que un Forte. No es que parezcan más modernos, lo que pasa de que el Forte marcó un ícono en su industria, en su tiempo de producción, porque fue un coche que no tenía la tecnología ni el sistema de los otros autos que paulatinamente iban progresando a año, su suspensión, sus frenos, sus cajas. Henry Ford había encontrado una fórmula que le sirvió mucho, indiscutiblemente, porque produjo más de 15 millones de automóviles contra este Volvo, que según los historiadores se fabricaron 160, y según una enciclopedia mundial habla de más de 600 coches producidos de este Volvo OB4. Claro. 4 porque era 4 puertas. Lógicamente, cada historiador enfoca de una manera diferente o investiga de una forma diferente, y yo no puedo asegurar si fueron muy pocos o rondaron los 800 coches fabricados. En el mismo año 1927, Forte ya llegaba a los 15 millones. Imposible compararlos. Claro. Me decías antes de comenzar este bloque que este vehículo tenía un motor un poco más chico que un Forte, pero desarrollaba un poco más de velocidad. Desarrollaba un poco más de velocidad. El Forte estaba aproximadamente en los 2.800 centímetros cúbicos. Entre 2.600 y 2.800 centímetros cúbicos, en este momento no tengo preciso la cilindrada exacta. Este era un motor que no llegaba a los 2.600 centímetros cúbicos. Forte declaraba 22 HP, Volvo declaraba 22 HP. Forte declaraba 60 kilómetros por hora, Volvo declaraba 80 kilómetros por hora. Había algo de mayor, digamos, tecnología, de mayor jerarquía en la marca Volvo, a pesar de que este coche fue el primer coche que fabrica Volvo. De ahí para atrás, Volvo como fabricante de automóviles no existía. Este coche nace, se demuestra su calidad, el público lo acepta como coche, lo usa, y no puedo decir un éxito porque la historia no lo toma así, pero fue aceptado de tal magnitud que se produjo durante 2 años, y a los 2 años se hace un restyling del coche, se le introducen mayores tecnologías para mejorar el funcionamiento en sí del coche, y se rediseña nuevamente la carrocería, que ya lo despega prácticamente por completo de lo que en aquel entonces era un Ford A. Y han pasado tantos años de la creación de este vehículo y a pesar de ello, todavía el logo en la parrilla sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? La tradición de los orígenes del automóvil
prácticamente han permanecido inamovibles. El logotipo de esa flecha, por así decirlo, inclinada en la parrilla o en el radiador en este caso, donde en el medio ostentaba el logotipo Volvo, es el día de hoy que todavía van acomodando las parrillas, o sea, el frente del coche, para que lo siga luciendo. La hacen más alargada, más chata. Más chata, pero el logo sigue. Vos cuando ves un frente de un auto, que en donde viene la boca del radiador, la toma de aire del radiador, y hay algo que lo cruza en diagonal, positivamente es un Volvo. Sin vuelta de hoja es un Volvo. Bueno, hemos hablado de este vehículo sueco realmente impactante, vuelvo a decirlo, por la época en que fue fabricado. Ahora es el momento de hablar del Horch, este autito alemán que tiene una historia bastante particular, ¿no? Bueno, vos recién comparaste al Volvo 1927 con un Forte. Yo en este caso me voy a permitir el compararlo a un coche de 1910, cuando aún todavía no había nacido el primer Forte, y simplemente Henry Ford ya estaba con la idea de fabricar autos, pero estaba haciendo autos que nosotros afortunadamente hemos presentado en el año 1910, el primer Ford A. Sí. No que se confunda el televidente con el Ford A que nosotros todavía conocemos. Nada que ver, nada que ver. Simplemente utilizando una letra del abecedario, Henry Ford lo fabrica este coche y lo bautiza Ford A. Nosotros podemos contemplar o comparar que en 1910 Horch o Audi, tómelo como le parezca a nuestros seguidores, estaba fabricando un coche que ya no solamente estaba a la par de un Forte, sino un poco superior a un Forte. ¿Por qué? Un par de pasos más adelante. Un par de pasos más adelante, sus sistemas de frenos, de arranque, de luces, era otro coche. También tenemos que, defendiendo a Ford, tenemos que hablar de que el costo adquisitivo de este coche no era un auto popular. No era un auto común o popular, era un auto que normalmente, salido de la agencia, costaba de 3 a 4 veces más que un Forte. Si el Forte en Estados Unidos salía con un valor aproximadamente promedio en los diferentes modelos de $300, tenemos que hablar que este modelo salía o entraba en Estados Unidos con un valor superior a los $1.400, $1.800. Ahí está la gran diferencia, pero también la diferencia está de que el que compraba este auto tenía una tecnología completamente diferente. No fue el primero, no fue en el caso del Volvo que presentamos el primer auto Volvo. Ya Horch tenía antecedentes automovilísticos como fabricante de automotores, y este coche ya era un auto que estaba armado, digamos, no podemos decir cadena de montaje, pero ya estaba armado en serie. Sabíamos que el primero, si salía con una virtud, todos lo tenían, y si salía con un defecto, todos lo tenían. Este fue un coche de fabricación en Alemania, podemos decir que masiva, una producción total. También tenemos que decir que también poseía un motor 4 cilindros, aproximadamente, digo aproximadamente porque fueron cambiando las potencias y fueron cambiando las cilindradas. Tenía un motor de 4 cilindros, 2.800 centímetros cúbicos, con una potencia también entre 24 y 26 HP. Y digo aproximadamente para poder hacer hincapié de que según a qué parte del mundo era importado y a qué parte del mundo tenían un petróleo de una calidad especial o una calidad, su refinería, en una palabra, del octanaje de la nafta. Del octanaje. Nosotros en Argentina tuvimos que cubrir, cuando yo era muy chico o estudiaba mecánica, teníamos como en la actualidad 2 naftas, la común que iba en una serie de vehículos y la especial que iba en otra serie de vehículos. En este caso, este auto variaba su potencia de acuerdo a qué país iba destinado, con una potencia entre 22, 24 o 26 HP. No era como para alquilar balcones para verlo pasar, pero era lo que había en aquel entonces, y 26 HP
para tirar por las rutas, yo digo rutas, para tirar en los caminos de aquel entonces, le alcanzaba y le sobraba. Sí, seguro. Bueno, hemos resumido dentro de lo posible dos marcas legendarias. Volvo sigue todavía en producción mundial, Audi hoy todavía sigue en producción mundial. Has nombrado a Audi en reiteradas oportunidades en este programa. Vendría bien que para los que no lo escucharon, comentar un poco la historia de por qué Horch termina siendo Audi. En un momento dado en Alemania, las fábricas independientes, como el caso del Wanderer NSU, Horch y otra marca más, Autounion, no, DKW, DKW, necesitan enfrentar a una firma que estaba muy avalada, por así decirlo, económicamente por una situación política que se estaba viviendo. Entonces esa fábrica no tenía tropiezos en su desarrollo. Las fábricas chiquitas, digo chiquitas en el caso de las cuatro marcas que nombré, se encontraron que no podían reunir el capital para tener una tecnología y un desarrollo que no estaba al alcance monetario de ellos. Entonces se unen, de ahí el famoso Autounion. Bueno, nosotros cuando hablamos de una Autounion vemos que tiene cuatro círculos. Cuatro círculos son la unión de las cuatro marcas que recién nombré. Pero cuando se unen Horch con el resto de las otras tres marcas, Horch hacía coches de mucha calidad y de mucho precio, coches que estaban a un pie de igualdad o por encima de Mercedes-Benz. Lógicamente no podían las otras firmas competir con Horch, y Horch se negaba a rebajar la calidad de sus coches y los tamaños de su coche para hermanarse con las otras tres firmas. ¿Qué decide? Fabricar un coche también de su marca, pero por consejos del hijo, en vez de llamarse Horch, que en alemán quiere decir escuchar, los bautiza Audi, que Audi es lo mismo, sentir. Sí, sí. De ahí yo nombro a Audi porque es la marca que ha permanecido en el tiempo. Es el producto de la unión es el producto de la unión de la famosa Autounion, cuatro marcas, para enfrentar a una. Carlos, le has permitido a la gente joven conocer, y a mucha gente mayor también, estos dos vehículos realmente, no digo raros, pero no son nada comunes. Nos encontramos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, Rubén, siempre con historias raras y de coches que acá en Argentina no se vieron. Seguramente. Hacemos una pausa y ya estamos con mucho más pesca.